Un policía detuvo a una hermosa mujer negra en una carretera desierta. Creyó tener todo el poder. Veía su belleza como un premio que reclamar. Cuando ella se negó, montó en cólera y le destrozó el faro del coche con la porra. Lo que no sabía era que su carrera estaba a punto de terminar de la forma más humillante posible. Estás viendo Desde Dónde, hoy. Toma tu bebida favorita. Suscríbete si aún no lo has hecho y relájate. Estás a punto de escuchar la historia de un tirano sin escrúpulos en una patrulla que descubrió que algunas mujeres no son víctimas. Son fuerzas de la naturaleza. El sol de Virginia caía a plomo sobre el asfalto de Oakridge Road, haciendo que el aire brillara sobre el asfalto. Era el tipo de calor engañosamente silencioso que se cernía sobre los suburbios que rodeaban Washington, D.C., a finales del verano. Para Evelyn Eve Reed, la tranquilidad era un componente necesario de su trabajo. Su sedán gris y modesto se mimetizaba a la perfección con los miles de coches de pasajeros de la zona, que era precisamente el objetivo. Era un fantasma, y ella era su piloto. Guardado de forma segura en una bolsa de Faraday, en el asiento del copiloto, había un pequeño disco duro cifrado. En él se encontraba la clave para desmantelar una célula terrorista doméstica que se había expandido como un cáncer en el corazón del país. En menos de 15 minutos, debía entregárselo a un mensajero. Un simple intercambio que culminaría 6 meses de su vida en la sombra digital. Eve era una analista de inteligencia con formación de campo para la Agencia Central de Inteligencia. Su trabajo no consistía en derribar puertas. Consistía en vivir y respirar datos, ver patrones donde otros veían caos y hacerlo todo permaneciendo completamente invisible. Su mayor activo no era un arma, sino la calma paternal que podía mantener bajo una presión aplastante. Era una calma que había cultivado desde la infancia, un escudo contra un mundo que a menudo la juzgaba al instante. El destello de luces rojas y azules en su retrovisor era una intrusión inoportuna en su mundo cuidadosamente controlado. Una punzada de fastidio, no de miedo, le arrancó una chispa en el pecho. Miró la velocidad, exactamente al límite. No se había desviado. Su matrícula estaba al día. Esta era una parada de pretexto. Conocía el tipo. Repasó mentalmente rápidamente. Parámetros de la misión. Historia encubierta. Amenazas potenciales. El disco duro en el asiento junto a ella latía con una silenciosa y profunda importancia. Esto no era solo una molestia. Era una variable que no había considerado. Un posible compromiso para la seguridad nacional. Se detuvo con suavidad en el arcén de grava, levantando una pequeña nube de polvo. Por el retrovisor vio acercarse a la gente. Tenía cierta arrogancia, una lentitud deliberada, casi teatral, diseñada para intimidar. Era blanco, de hombros anchos, con gafas de sol de aviador reflectantes que le ocultaban los ojos y lo convertían en un símbolo anónimo de autoridad. Apoyó una mano en su arma reglamentaria al acercarse a la ventanilla. Otro manual de intimidación se movió. Eve bajó la ventanilla. El olor a asfalto caliente y hierba seca inundó el coche. Mantuvo las manos visibles sobre el volante, con los dedos entrelazados. Tranquila, controlada, profesional. Licencia y matrícula, señora, dijo con voz de barítono, monótona. Él no la miró a la cara, sino que recorrió con la mirada el interior del coche, deteniéndose un instante en el asiento del copiloto. Por supuesto, agente, respondió Eve con voz serena. Se movió lentamente, sacando su cartera y la matrícula de la guantera. Se las entregó. Él los tomó, rozando los dedos de ella por una fracción de segundo. Leyó su licencia. Finalmente la miró, y en ese momento toda la dinámica de la parada cambió. Retrocedió un paso pequeño, casi imperceptible. Se subió lentamente las gafas de sol a la frente, revelando unos ojos azul pálido que se abrieron de par en par, sorprendidos. La máscara del impasible agente de la ley se disolvió, reemplazada por algo más, algo mucho más personal y depredador.
Evelyn Reed, dijo, dándole vueltas al nombre en la boca como si lo saboreara. Vaya, qué nombre tan bonito para una mujer tan hermosa. Las alarmas internas de Eve, ya en alerta, empezaron a sonar con más fuerza. Esta ya no era una parada rutinaria, si es que alguna vez lo fue. Ahora era un encuentro personal, y ella era el objetivo. Podía ver cómo giraba su mente. La había detenido, esperando una cosa, quizás una minoría nerviosa a la que pudiera intimidar fácilmente, y encontró algo completamente distinto. Encontró a una mujer cuya belleza y serenidad parecían desarmarlo e intrigarlo por igual. «¿Nosotros? ¿Hay algún problema, agente?», preguntó con un tono sereno, sin delatar la fría furia que comenzaba a crecer en su interior. El tiempo corría, su mensajero llegaría pronto al punto de encuentro. «¿Algún problema?» «No, Sosa, ningún problema», dijo, apoyándose en la puerta del coche, invadiendo su espacio personal. El aroma a colonia barata y café rancio la invadió. «Acabo de notar que conducías un poco inestable por ahí atrás. Quería asegurarme de que todo estuviera bien». Era una excusa endeble, y ambos lo sabían. Era discriminación racial, simple y llanamente, transformándose en una insinuación indeseada. «Estoy perfectamente bien. Gracias». Estaba respetando el límite de velocidad, afirmó, no como una pregunta, sino como un hecho. Soltó una risita baja y condescendiente. «Seguro que sí. Me llamo agente Thorne. Kyle Thorne». Le mostró su licencia como si fuera un premio. ¿Podría regresar o no? «¿Eres de por aquí, Evelyn?» Creo que recordaría haber visto una cara como la tuya. Eve ignoró la pregunta. «Oficial Thorne, si no he cometido ninguna infracción, me gustaría que me devolvieran mi licencia y mi matrícula. Tengo una cita». Su franqueza, su negativa a seguirle el juego del coqueteo, parecía desafiarlo. La sonrisa de su rostro se tensó ligeramente. Estaba acostumbrado a la obediencia, a la deferencia nerviosa. No estaba acostumbrado a que una mujer negra en un sencillo sedán lo mirara no con miedo, sino con una impaciencia apenas disimulada. Le dolía el ego. Y el ego de un hombre como Thorne era frágil y peligroso. Creía que la placa le daba derecho a todo lo que quisiera. Respeto, miedo, y ahora, al parecer, su número de teléfono. La idea le puso los pelos de punta, pero su expresión permaneció como una máscara de educada neutralidad. Se había enfrentado a interrogadores en territorios hostiles con menos en juego. Este era solo otro tipo de enemigo, uno que vestía un uniforme familiar en una tranquila carretera estadounidense. «Una cita», repitió el oficial Thorne, perdiendo su fingido encanto y adquiriendo un tono burlón más agudo. Golpeó su licencia contra la uña del pulgar, un clic rítmico e irritante que irritó a Eve. «Debe ser una cita muy importante para tenerla tan tensa». Se acercó más, su rostro ahora enmarcado por la ventana abierta. «Quizás solo necesites relajarte un poco. Una mujer hermosa como tú no debería estar tan nerviosa». La mirada de Eve permaneció fija en sus ojos. No parpadeó. En su mente se desarrollaban una docena de escenarios. Calculó la distancia al disco duro, el tiempo restante hasta el punto de encuentro, la trayectoria del vehículo del mensajero que se acercaba. La solución más eficiente era desescalar la situación y extraerla. Obtener su licencia, irse y completar la misión. Pero a Thorne no le interesaba la eficiencia. Estaba en un estado de superioridad, alimentado por su rechazo. «No estoy tensa, agente. Estoy ocupada», dijo ella, con la voz un poco más fría. «Mi licencia, por favor». La exigencia, tan desprovista de la súplica o el miedo que él esperaba, fue como una bofetada. Su sonrisa se desvaneció por completo, reemplazada por un puchero hosco. Esto no iba según su plan. Él era quien mandaba. Él era el que tenía la pistola y la placa. Se suponía que ella debía sentirse halagada, o al menos, lo suficientemente intimidada como para obedecer. «Ya sabes», dijo,
cambiando de táctica. Muchos problemas se solucionan con un poco de cortesía, un poco de amabilidad. Deslizó parcialmente su licencia por la ventanilla y luego la retiró justo cuando sus dedos la rozaron. ¿Qué tal si me das tu número? Te dejaré ir con una advertencia y quizás pueda llamarte algún día. Podemos tomar algo. Puedes contarme todo sobre tu cita. Su audacia fue impresionante. Tenía sus documentos legales como rehenes para intentar conseguir una cita. La rabia que había estado latente en Eve se había congelado. Había pasado su carrera operando en un mundo de hombres que la subestimaban, pero la arrogancia pura y dura de este tirano pueblerino era única. Lo miró fijamente a los ojos. No, dijo ella. La palabra fue rotunda y absolutamente definitiva. No te voy a dar mi número. Ahora devuélveme mis cosas o solicitaré a tu supervisor. Eso fue todo. El golpe final a su frágil orgullo. La palabra supervisor era un desafío directo a su autoridad, una insinuación de que él no tenía el poder absoluto en esta interacción. Su rostro, que había estado pálido, comenzó a enrojecerse con un intenso rubor. Los músculos de su mandíbula se tensaron. Por un instante, la miró fijamente, mientras su mente luchaba por reafirmar el dominio que ella le había arrebatado con tanta calma. Retrocedió un paso del coche, con una mueca cruel torciendo sus labios. ¿Sabes qué? Tienes razón. Necesitas que te recuerden el respeto a la ley. Le arrojó la licencia y la matrícula al regazo. Pero tu coche parece tener un pequeño problema, una infracción de equipamiento. Antes de que Eve pudiera procesar lo que quería decir, se quitó la pesada porra negra del cinturón. El movimiento fue deliberado, amenazante. La levantó. Quizás un faro roto te ayude a recordar tus modales la próxima vez, Evelyn. El tiempo pareció ralentizarse. Eve observaba, distante, como si presenciara una escena de entrenamiento. El arco descendente del bastón, el destello de la luz del sol en la punta metálica, y luego el explosivo sonido del cristal, al romperse cuando el bastón impactó contra el faro del lado del conductor. Fragmentos de plástico y vidrio se esparcieron por la grava. Thorne se quedó allí un momento, respirando con dificultad, con la porra aún en la mano. Miró el daño que había causado y luego la miró a ella, con una expresión de satisfacción presuntuosa y vengativa en el rostro. Creía haber ganado. La había puesto en su lugar. Había afirmado su poder y había dejado su huella. Le había dado una lección. Pero cuando el último tintineo del plástico roto se posó en el pavimento, la mirada de Eve se dirigió al espejo retrovisor. Su corazón no latía con fuerza de miedo, sino con una oleada de adrenalina fría y urgente. A lo lejos, en el camino, aparecieron un par de faros, redujeron la velocidad y finalmente se detuvieron. Era un Ford Focus azul, la misma marca y modelo del vehículo de su mensajero. Llegó temprano y estaba observando. La ventana para su misión, la culminación de 6 meses de trabajo para prevenir un ataque terrorista, se acortaba con cada segundo que Thorne permanecía allí, lamentando su insignificante acto de destrucción. El juego acababa de cambiar. Ya no se trataba solo de ella. El oficial Thorne aún disfrutaba de los efectos de su patética exhibición de poder. Vio el destello en los ojos de Eve y lo malinterpretó como miedo. Pensó que ver el faro roto la había destrozado por fin, y su mueca se amplió. «Es una infracción que merece una multa», dijo, con la voz impregnada de falsa autoridad. «Equipo defectuoso. Yo lo arreglaría enseguida si fuera tú». Saboreaba el momento, prolongándolo, disfrutando de lo que percibía como su victoria. Se equivocaba. Lo que veía en los ojos de Eve no era miedo, era cálculo. Su mente era un torbellino de actividad, procesando las nuevas variables con la velocidad de una supercomputadora. Amenaza 1, el oficial Thorne, un hombre inestable y violento con placa. Segunda amenaza, la misión comprometida con su contacto esperando a poca distancia. Presenciaba un asalto policial. Cualquier retraso,
Cualquier escalada que la llevara a su detención y el disco duro nunca llegara, la información se perdería. Podría morir gente. Necesitaba neutralizar a Thorne y concluir el encuentro en los próximos 60 segundos. El pánico era un lujo que no podía permitirse. Hacerlo caer en sus propias trampas era la única solución. Thorne esperaba que llorara, gritara, protestara. Esperaba una reacción que alimentara su ego. En cambio, Eve permaneció completamente inmóvil un instante, con el rostro convertido en una máscara de calma impenetrable. Luego, lentamente, tomó el teléfono que estaba en la consola. Thorne rió entre dientes, asumiendo lo peor. Adelante. Llama al 911. Diles que un agente está haciendo su trabajo. A ver a quién envían. A ver de qué lado se ponen. Confiaba en el muro azul del silencio, la hermandad que lo había protegido de numerosas quejas en el pasado. Eve no marcó el 911. Tocó un solo nombre en su lista de favoritos y pulsó el altavoz. El teléfono sonó una vez, 2 veces, y luego contestó una voz tranquila y profunda, Vance. «Tío Marcus», dijo Eve, con una voz fresca y clara como una mañana de invierno. «Soy Evelyn Reed». Al oír el nombre, Evelyn Reed, la expresión de suficiencia de Thorne vaciló un instante, con un destello de confusión en el rostro. Aún intentaba ubicarlo. Eve continuó, con la mirada fija en las espinas, dejándolo ver cómo su mundo se desmoronaba en tiempo real. «Estoy en Oak Ridge Road, justo después del viejo molino. Un oficial de su departamento, placa número 714, llamado Thorne». Leyó deliberadamente su placa. Acaba de realizar una parada de tráfico sin fundamento. Cuando rechacé su oferta de salir con él, me destrozó el faro delantero con su porra. Hizo una pausa, dejando las palabras flotando en el aire caliente y quieto. Solicito un supervisor en mi ubicación de inmediato. El nombre Vance no le había dicho nada a Thorne, pero el título de tío Marcus, seguido de la solicitud serena y autoritaria, desató una reacción en cadena de horror en su mente. Observó, paralizado. Mo palidecía. Trabajaba en el departamento de policía de Sterling. Sabía que solo había un Vance importante. El jefe de policía, Marcus Vance. Al teléfono. La voz del jefe perdió su tono desenfadado y se tornó dura. «Evelyn, ¿estás herida?» «Estoy ilesa. Mis pertenencias no. Quédate donde estás. No le digas ni una palabra más. Enviaré a un supervisor y me voy. Tiempo estimado de llegada. 5 minutos». La línea se cortó. Eve volvió a colocar el teléfono en su lugar. No parecía triunfante. No sonrió con suficiencia. Simplemente miró a Thorne, con expresión inmutable. Pero para Thorne, era como si le estuviera mirando fijamente al alma. La arrogancia se había ido. La mueca de desprecio se había ido. El hombre que momentos antes había sido un dios lamentable en su pequeño reino, ahora era solo un niño aterrorizado que había provocado una pelea en el patio equivocado. Su rostro era una máscara de un blanco tiza, con la boca ligeramente entreabierta. Miró a Eve, luego a su patrulla y luego de nuevo a Eve, como si fuera a salir corriendo. El nombre, la conexión, la forma serena y quirúrgica en que ella había desmantelado su autoridad y la había vuelto en su contra, era algo que no podía comprender. Había intentado intimidar a un civil y, en cambio, había invocado la ira del hombre más poderoso de todo su universo profesional. Tartamudeó. Su voz era un chillido patético. «Sí, el jefe Vance es tu tío». Eve no respondió. Simplemente siguió observándolo. Su silencio era más condenatorio que cualquier acusación. A lo lejos, un nuevo sonido empezó a romper el silencioso zumbido de la tarde. El débil y veloz aullido de las sirenas. Pero esta vez no eran para ella. Eran para él. Y calle abajo, el Ford Focus azul seguía estacionado. Su conductor, un testigo silencioso y paciente de la rápida y terrible llegada de la justicia. Las sirenas pasaron de un grito lejano a un chillido estridente en menos de 2 minutos. No era solo un coche. 2 todoterrenos de supervisores,
Con las luces encendidas, recorrieron a toda velocidad Oak Ridge Road y frenaron con un chirrido, acorralando la patrulla de Thorne. Antes de que se asentara el polvo, un vehículo de comando negro se detuvo detrás de ellos. La puerta del conductor se abrió y apareció el jefe de policía, Marcus Vance. Vance era un hombre alto e imponente, cuya presencia llenaba cualquier espacio que ocupaba. Años de servicio habían marcado su autoridad en su rostro, pero hoy su expresión era una nube de furia contenida. Ignoró por completo al pálido y tembloroso oficial Thorne. Su prioridad era la familia. Se dirigió directamente a la ventanilla del conductor de Eve. «Evelyn, ¿estás bien?», preguntó en voz baja y seria, escrutándola con la mirada en busca de alguna herida. «Estoy bien, Marcus. Solo enfadada», respondió ella. El primer destello de emoción cruzó su rostro, ahora que la amenaza inmediata estaba contenida. «Bien». Hizo un solo gesto brusco con la cabeza y luego dirigió su atención a Thorne. Todo el peso de su autoridad cayó sobre el oficial caído en desgracia. «Thorne», ladró. El sonido crujió el aire como un látigo. Thorne se estremeció como si lo hubieran golpeado. «Jefe Vance, señor, ha habido un malentendido», tartamudeó Thorne, con las manos en alto en un gesto apaciguador. Vance lo interrumpió con un tajo en la mano. «No hay malentendido. Coloque su arma en el capó de su vehículo ahora mismo». Mientras otro supervisor, un teniente de aspecto severo, tomaba el arma de Thorne, Vance se arrodilló para inspeccionar el faro destrozado. Pasó un dedo por el plástico dentado, con la mandíbula apretada. Miró la porra que aún descansaba en el cinturón de Thorne. No necesitaba un detective para resolver este rompecabezas. «Teniente, tome su declaración», ordenó Vance, «y guarde la cámara corporal y la del tablero de su vehículo». «La quiero toda». Mientras el teniente comenzaba su interrogatorio, Thorne intentó desesperadamente darle un giro a su versión. Conducía de forma errática. «Señor, la detuve por seguridad de la gente». Se puso agresiva, poco cooperativa. Las mentiras salieron a borbotones, débiles y transparentes. Eve salió de su coche, tranquila y serena. Se dirigió al teniente con voz clara. «Eso es incorrecto, teniente. Mi cámara del tablero, que siempre está activa por cuestiones del seguro, ha estado grabando toda esta interacción, incluido el audio. Demostrará que conduje con total estabilidad y que mi conducta fue profesional. También mostrará al oficial Thorne haciéndome proposiciones, y tendrá el audio de él rompiendo mi faro delantero después de que lo rechacé y solicité un supervisor. La mención de una segunda cámara, la de Eve, hizo que Thorne se encogiera visiblemente. Su red de mentiras se estaba desmoronando hilo a hilo, pero la prueba más contundente aún estaba por llegar. El segundo supervisor había sacado la cámara corporal del uniforme de Thorne y estaba revisando las imágenes en una tableta en su camioneta. Tras unos instantes, salió del coche con el rostro sombrío. Se acercó al jefe Vance. «Jefe», dijo en voz baja, aunque todos podían oírlo, «hay un problema con las imágenes». Thorne vio una luz de esperanza. Un fallo de funcionamiento. Un archivo dañado. La cámara estaba activa durante la aproximación inicial. El supervisor continuó. «Tenemos audio de él quitándole la licencia. Luego la grabación se detiene». Miró directamente a Thorne. «Está registrado como desactivado manualmente justo antes de que volviera a acercarse a su ventana. Solo vuelve al activarse tras el impacto». Un silencio absoluto se apoderó de la escena. Era la prueba irrefutable, no un fallo, sino un acto deliberado. Thorne había apagado su cámara porque sabía que estaba a punto de cometer un delito. Su intención era crear una situación donde su palabra, la de un policía blanco, se enfrentara a la de ella. Era una prueba de intención, un acto calculado de malicia y abuso de poder. El rostro del jefe Vance estaba tallado en piedra. Caminó hacia Thorne. Su imponente figura proyectaba una larga sombra. Habló con una voz baja y furiosa que, de alguna manera, era más aterradora que un grito.
Apagaste la cámara, Thorne. Te paraste en esta calle con este uniforme y creaste deliberadamente un punto ciego para poder agredir a una ciudadana porque hirió tus patéticos sentimientos. Thorne se quedó sin habla, con el rostro ceniciento. Eres una vergüenza para este departamento, continuó Vance. Eres una carga y un cáncer. El teniente le leyó sus derechos. Está suspendido. Con efecto inmediato. Quítale la placa. Quiero que lo procesen y lo saquen de mi vista. Ver cómo le quitaban las esposas a Thorne y le quitaban formalmente la placa fue como ver cómo demolían un edificio. La fachada de autoridad se derrumbó, revelando la débil y podrida estructura subyacente. Mientras lo subían a la parte trasera del coche de un supervisor, miró a Eve por última vez. No quedaba ira en sus ojos, solo una comprensión vacía y creciente de la magnitud de su error. No solo había elegido a la mujer equivocada, había elegido a una mujer que representaba precisamente lo que su corrupción no podía sobrevivir. Una responsabilidad inquebrantable e inquebrantable. Con las espinas aseguradas y retiradas en desgracia, un extraño silencio regresó a Oak Ridge Road. Las luces intermitentes se apagaron, dejando solo el calor sofocante y el silencioso zumbido del vehículo de mando del jefe Vance. Vance regresó junto a Eve, con una expresión que mezclaba arrepentimiento profesional y preocupación personal. Lo siento mucho, Evelyn, dijo con voz grave. Esta es precisamente la clase de tontería que he estado intentando eliminar del departamento para que te pase a ti. Es inaceptable. No es tu culpa, Marcus. Eve respondió, recuperando la compostura por fin. Es suyo. Ahora lo tienes. Eso es lo que importa. Miró hacia la carretera. El Ford Focus azul seguía allí, un centinela paciente. Tengo que irme. Llego tarde. Vance lo comprendió al instante. Conocía los detalles de su trabajo, aunque no los detalles. Sabía que, en su vida adulta, a finales de año, tendría consecuencias. Vete, dijo, poniéndole una mano brevemente en el hombro. El departamento se encargará de todo a partir de ahora. Nos pondremos en contacto para obtener una declaración formal para la investigación interna y los cargos penales, y cubriremos los daños, por supuesto. Eve asintió, volvió a subirse a su coche con el faro destrozado y se marchó. El intercambio con su mensajero tuvo lugar 1 kilómetro más adelante. En el aparcamiento de una gasolinera abandonada, fue rápido, silencioso y profesional. Entregó el disco duro, recibió una sola palabra en clave a cambio. Recibido. Y se marcharon en direcciones opuestas. La misión estaba completa. Los meses de trabajo, las vidas potencialmente salvadas, todo dependía ahora de los datos contenidos en ese pequeño dispositivo. Había compartimentado el incidente con Thorne. Había cumplido con su deber. Y solo ahora, mientras conducía de regreso a Langley, permitió que el peso emocional del encuentro se asentara por completo. Las consecuencias para Kyle Thorne fueron rápidas y brutales. El caso en su contra era irrefutable. Contaban con las grabaciones de la cámara del coche de Eve, la prueba irrefutable de su propia cámara corporal desactivada, y el testimonio inquebrantable de un analista de la CIA de gran credibilidad. La División de Asuntos Internos del Departamento de Policía de Sterling, bajo la presión directa del jefe Vance, llevó a cabo una investigación exhaustiva que no dejó piedra sin remover. Descubrieron el historial de Thorne, un patrón de pérdida de grabaciones de cámaras corporales y una serie de quejas de ciudadanos pertenecientes a minorías que habían sido previamente desestimadas. El sindicato policial, que lo había protegido en el pasado, previó el peligro. Las pruebas eran demasiado públicas, demasiado flagrantes. Defenderlo era una batalla perdida que solo les traería más escrutinio negativo. Ofrecieron una defensa simbólica y luego se hicieron a un lado. Kyle Thorne fue despedido del Departamento de Policía de Sterling por falta grave, abuso de autoridad, destrucción de propiedad y falsificación de un informe. Pero la cosa no acabó ahí. Eve, con el pleno apoyo de su tío, presentó una demanda civil. El caso nunca llegó a juicio. Ante la montaña de pruebas,
Los abogados de Thorne le aconsejaron llegar a un acuerdo. El tribunal le ordenó pagar a Eve un total de $22,000. La indemnización incluía el reemplazo completo del conjunto de faros, una indemnización por angustia emocional, los honorarios legales y una indemnización por daños y perjuicios. Era una suma diseñada para herir, una consecuencia financiera a la altura de la profesional. Unas semanas después, llegó un cheque al apartado de correos de Eve. Lo miró largo rato. No se trataba del dinero. Se trataba de principios. Era un símbolo tangible de responsabilidad. En un mundo donde hombres como Thorne actuaban con tanta impunidad, esta era una victoria excepcional y satisfactoria. Había ejercido su poder como un garrote, y al final, ese mismo poder, al ser sometido a la luz de la justicia, lo había aplastado por completo. Ella había cumplido su misión por su país. Y en el proceso se había visto obligada a cumplir otra más personal, recordándole a un tirano insignificante que una insignia no es una corona, y que la ley está hecha para servir a todos, no solo a quienes la portan. Esta historia es un poderoso recordatorio de que el abuso de poder, por insignificante que parezca, es un veneno. El oficial Thorne creía que su placa lo hacía intocable, que le daba derecho a acosar, intimidar y agredir. Veía a Evelyn no como una ciudadana a la que proteger, sino como un objeto de su satisfacción. Lo que no comprendió es que la verdadera fuerza no reside en un uniforme ni en una posición de autoridad. Se encuentra en la integridad, la competencia y un compromiso inquebrantable con lo correcto. La calma de Eve, su inteligencia y su negativa a ser una víctima fueron sus armas, y demostraron ser mucho más poderosas que el bastón y la insignia de Thorne. Si bien no todos tenemos un jefe de policía en el teléfono, esta historia resalta la importancia de conocer nuestros derechos, de usar las herramientas disponibles, como las cámaras de tablero, y de exigir responsabilidades a quienes juraron protegernos. En este caso, la justicia no solo se hizo, sino que se dictó con contundencia. ¿Qué opinas al respecto? ¿Alguna vez has presenciado o vivido una situación en la que alguien con poder se extralimitó? ¿Cómo crees que podemos garantizar mejor que los agentes del orden rindan cuentas por sus acciones? Cuéntame tus historias y opiniones en los comentarios a continuación.